mientras va entrando los asistentes, van conectándose todos los asistentes que se han unido y apuntado a este webinar, voy a aprovechar estos primeros instantes para introducir, para los que no los conozcáis, qué es The Hispanic Council. Bien, The Hispanic Council es un think tank independiente fundado en 2014 por Daniel Ureña, su presidente. Actualmente sigue siéndolo después de 10 años y de cuya parte os traslado un saludo tanto a ti, Vicente, como a todos los asistentes que nos acompañan hoy. Decía que The Hispanic Council es un think tank que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos, principalmente a través de actividades que organizamos como el análisis, la investigación y la divulgación histórica, que es la excusa que nos trae hoy aquí a este webinar. Entre los objetivos del Hispanic Council principalmente destacan el fortalecimiento de los lazos culturales entre Estados Unidos y España a través de la divulgación de la herencia hispana compartida, el impulso del uso del español en Estados Unidos y el análisis y la difusión de la contribución de los hispanos al crecimiento y al desarrollo de Estados Unidos. Además, coincidencia o no, estamos en la víspera, hoy 14 de septiembre, en la víspera del comienzo del mes de la herencia hispana, que comienza mañana. Desde el día 15 de septiembre hasta el día 15 de octubre se celebra en Estados Unidos el mes de la herencia hispana y en The Hispanic Council estaremos divulgando sobre esa herencia hispana compartida durante todos estos días, pues con un esfuerzo aún mayor del que hacemos durante el resto del año. Por supuesto, si queréis conocer más sobre nosotros, aunque confiamos en que la mayoría ya nos conocéis, podéis encontrar toda la información y todo el trabajo realizado durante estos casi 10 años en nuestra página web hispaniccouncil.org. Y en esta página web es donde también podéis encontrar el último informe que hemos publicado y que hoy venimos a presentar por primera vez. Se trata de un informe sobre un personaje histórico, no es el primero que hacemos sobre esta temática, que, bueno, la historia quiso que pasara o que le recordemos por hacer más profunda la huella española en Estados Unidos. Ahora conoceremos de quién estamos hablando. Porque antes, dejadme que os presente a su autor, Vicente Olaya. Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sé muy bienvenido a esta primera presentación del informe. Muchas gracias y es un honor estar con vosotros. Vicente Olaya, para los que no le conozcáis, es licenciado en periodismo por la Universidad CEU San Pablo. Actualmente es redactor del País, o sea, uno de los diarios nacionales en España de mayor audiencia. Es especializado en arqueología, en patrimonio cultural e historia. Ha desempeñado su carrera periodística en Antena 3, en Radio Nacional de España, donde fue redactor jefe y responsable de suplementos, también en Cadena SER, en Onda Madrid y ahora, como decía, en El País. También tiene un máster en periodismo de precisión por la Universidad Autónoma de Madrid y ha recibido dos premios importantes como el Premio Económico Reina Cristina en el año 1990 y el Premio de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en 1992. Pero no contento con esta trayectoria, Vicente también tiene un libro titulado La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis, editado por Espasa en el año 2021. Ya a esta lista de hitos profesionales podemos añadir a partir de ahora, a partir de este momento, la elaboración del informe que hoy presentamos, que lleva por título Felipe de Neve, el hombre que forjó Los Ángeles. Tengo que reconocer que ha sido un placer coordinar este trabajo, Vicente. También, bueno, agradecerte tu disponibilidad y amabilidad y también dejadme que haga una breve mención a Gráficas La Paz, que es una empresa de Jaén, lugar de origen de Felipe de Neve, que nos ha ayudado con la maquetación y la impresión de los ejemplares. Ahora sí, entrando ya en materia, imagino que algunos de los asistentes presentes se estarán preguntando, Vicente, como te lo preguntarías tú cuando te pusimos encima de la mesa su nombre, ¿quién es Felipe de Neve, no? No, yo primero daros las gracias por haberme invitado a estudiar a este personaje de auténtica leyenda. Y yo, como el 99,99% de los españoles no tenía ni idea quién era. Y entonces me supuso un reto, ¿no? Empezar a investigar a una persona que nació hace ahora 300 años y que tiene una bibliografía súper dispersa. Sorprendentemente, todos sus biógrafos, o el 90%, están en Estados Unidos, no están traducidos los libros, y en España lo que hay catedráticos, hay gente, sobre todo el Instituto de Estudios Barguinense, este hombre de Bailén, ha hecho un esfuerzo y hizo incluso una exposición, han recuperado lo que han podido, pero en España todo está totalmente disperso, pues en archivos Simancas, en archivos militares o en publicaciones
con muy poca tirada. Incluso hay una cosa que me hizo mucha gracia, porque una de las mejores mini biografías que encontré fue un programa de fiestas de Bailén, donde había escrito un catedrático y había hecho un perfil muy, muy cercano a lo que yo terminé descubriendo. Antes de seguir, dejadme recordar a los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla en el apartado que dice aquí en Zoom preguntas y respuestas. Ahí podéis ir dejando vuestras dudas y al final del webinar dejaremos un ratito para contestarlas. Nos interesa precisamente mucho esto, Vicente, que acabas de comentar, de cómo se gestionan este tipo de investigaciones. Cuando nosotros llegamos a ti, te propusimos la idea de elaborar un informe sobre Felipe de Neve, que lo has dicho, en 2024 se cumplen 300 años de su nacimiento. ¿Cómo empieza a prepararse uno? Es decir, ¿qué es lo primero que hace y qué pone encima de su mesa y cómo va tejiendo esa labor o ese recorrido de investigación? Hombre, yo tenía la facilidad de que soy periodista, llevo muchos años recopilando información, contrastando información, y eso pues me da una agilidad enorme a la hora de buscar información. Lo primero que hice fue llamar amigos. Yo lo reconozco, yo no tengo doble cara. A ver si me podían buscar, gente especializada en buscar documentación, me podía buscar qué había de Felipe de Neve en las redes. Luego busqué sobre todo bibliografía. Vuelvo a repetir que me la encontré en Estados Unidos sin traducir, además está casi toda agotada. Intenté pedir la famosa biografía de Felipe de Neve, el primer gobernador de California, que por cierto, este es el libro que todo el mundo lee y que dice una gran mentira en su título. No fue el primero, sino fue el cuarto. Es súper curioso, ¿no? Pero bueno, ya sabes que los norteamericanos, pues como si fuese el General Custer, crean una figurilla, digamos, más cinematográfica, ¿no? Luego me sorprendió muchísimo que no había grabados de Felipe de Neve, a pesar de la importancia que tuvo, fue gobernador general de todo el norte de México, Estados Unidos, sí de su padre, que era comendador, era alcalde de Bailén, y me llamó la atención que un simple comendador tenga ese gráfico, pero sobre todo quería ver cuál era la cara, porque a veces es muy importante saber, la cara es el espejo del alma, y entonces me parecía muy importante poder mirar los ojos o la nariz de Neve, ¿no? La estatua que hay en Estados Unidos, en Los Ángeles, es una estatua de bronce idealizada. La han puesto lo más guapo que han podido, la han convertido un poco en el príncipe de Blancanieves, pero bueno, podía ser así, podía ser. Este hombre era tenía unos orígenes del norte de Europa también, o sea, a lo mejor era como una melena rubia y tal, pero bueno, vamos a dejarlo así, que queda bonito, ¿no? Y luego, pues, lo que fue para mí fundamental fue el Instituto de Estudios Bailinense, de Bailén, que son los que más información han recopilado de lo que es la juventud de Felipe de Neve, y los que es de verdad, es una cosa muy bonita. Parece mentira que en España, en Andalucía o en Jaén, no haya una estatua a este hombre y haya que irse a Los Ángeles para recordar este personaje de leyenda, ¿no? Bueno, pues en principio estuve casi un mes, un poco más, leyendo, intentando reconstruir quién era este hombre, porque vuelvo a repetir, es que está todo deslavazado. Si no hay, no podía acceder a la famosa libro de Beijing, de Neve, era imposible, no hay, está agotado. Intenté comprarlo por estas plataformas, pero tardaban un mes, se me echaba el tiempo encima, y entonces sí que encontré un libro que editó hace unos años Mafre, sobre Felipe Neve, que estaba, no recuerdo la misma, está en la biografía de la autora, y estaba bastante bien. Y con eso y 30 documentos, 40 documentos, pues me atreví, os dije, mira, sí me atrevo a reconstruir la figura de este hombre. Y durante esta investigación, aparte de estos aprendizajes que nos has contado, ¿hay algo con lo que te quedes, algún archivo que no hubieras consultado, algo que hayas descubierto que digas, esto es inédito, aparte de toda la historia, ¿no? Que ya es suficientemente inédita y, como comentabas, que igual el 99% de los españoles no la conocen? Pero bueno, algún aprendizaje que destaques que digas, joder, esto Eh, ha merecido la pena.
Pues mira, yo descubrí una cosa, bueno, descubrí, yo no lo descubrí, lo descubrió un vecino de Bailén, pero nunca se había hecho público, que creo que merece una investigación, y es dónde está el cuerpo de Felipe de Neve, que desapareció en los años 90, 80, 90. La ciudad de Los Ángeles pidió al gobernador de Chihuahua, en México, el traslado del cuerpo, igual que está el de Fray Junípero Serra en Carmel, pidió traer al héroe. Y es como de surrealista. Y nadie sabe dónde está el cuerpo, se perdió en el camino, ¿no? Y no hay ninguna documentación. Y eso es una historia bonita para seguir dónde está el cuerpo de Neve. No porque tenga valor unos restos humanos, sino por homenajear a quien creó California. Nos dejas dos tareas complicadas. Una, la de reivindicar una estatua en Jaén, que es algo que intentaremos, que haya una estatua de Felipe de Neve en Jaén, en Bailén, ¿no? Más concretamente, y luego insistir, ¿no? O tratar de impulsar esta pregunta de dónde está el cuerpo de Felipe de Neve. Espero que no nos dejes más tareas en lo que queda de conversación. No, bueno, tiene muchos enigmas, ¿eh? Es un tipo, porque si la gente no sabe, durante la Guerra Civil se quemaron los archivos parroquiales. Tú sabes que la Iglesia y el Ejército son los grandes recopiladores de información desde hace siglos. Y en este caso, los archivos de Bailén parroquiales se quemaron y se perdió muchísima información. Hablando de Felipe de Neve, lo acabas de comentar, se le conoce o ha trascendido en Estados Unidos por ser el fundador de Los Ángeles, ¿no? Que hoy es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. De hecho, en el título del informe lo comentamos, ¿no? Y así lo titulaste, Felipe de Neve, el hombre que forjó Los Ángeles. Por seguir un orden cronológico, quizá detallar un poco más esta figura. No sé si puedes contarnos algunos detalles de cómo llega, es decir, cómo llega este hombre a América, con qué cometido y cómo se acaba convirtiendo en gobernador, bueno, en este caso en el cuarto gobernador, ¿no? Pues mira, para que la gente lo entienda, hay que retroceder 200 años y hablar de Cabrillo, que es un tipo que por primera vez recorre California con 3 barcos. Por cierto, Cabrillo es andaluz, no portugués, Cabrillo lo es demostró hace poco. español, Es ¿no? español, sí, lo demostró hace poco una profesora norteamericana. Te digo porque en los portugueses que no tienen estos problemas que tenemos nosotros a la hora de reconocer a sus héroes, dicen que el portugués, pues no, creo Ya. que es la de Lora del Río. Bueno, bien. Muy recomendable, Este, aprovecho, muy recomendable el artículo que hiciste sobre la pelea de placas sobre los portugueses, porque contactamos contigo precisamente y nos contactaron desde allí, desde San Diego, diciendo que les habían quitado una placa en el museo, en el National Park de allí, porque bueno, los portugueses habían reivindicado que Cabrillo era portugués y no español y estaban pues realmente no sé, preocupados por esta revisión histórica. Por eso comentabas lo de Cabrillo. sí, bueno, los portugueses son como los italianos, todos son italianos o portugueses, ¿no? Y hacen bien, es que eso es lo que tiene que hacer un país, ¿no? Bueno, digamos que Cortés intenta conquistar California, no puede por las condiciones que hay allí. Y aquella parte de California, aquella parte de América, cuando hablo de California me refiero a la California norteamericana. Luego hay una Baja California, que es la mexicana, que está, tampoco es que estuviese muy poblada, pero bueno, digamos que había un poco más, estaba cerca de las provincias del centro del virreinato de Nueva España y por lo tanto era más fácil llegar. Lo que era complicado era llegar al norte, ¿no? Eso se queda así durante casi 2 siglos. Solamente los frailes conseguían abrir alguna misión, pero digamos que a los reyes les daba exactamente igual, porque como allí no podía llegar nadie, porque estaba en el Pacífico, los únicos que tenían los mapas eran los españoles para navegar el Pacífico, cosa que cambia cuando los ingleses toman La Habana y se llevan los mapas, que es como que te abre el mundo, ¿no? Entonces, los españoles, pero bueno, el Imperio Español estaba más o menos tranquilo hasta que se produce un avance espectacular en la navegación, en los sistemas de localización del momento. Los rusos llegan hasta Alaska, consiguen contactar con Alaska. Los franceses en Luisiana empiezan a presionar porque quieren un paso hacia el Pacífico. Y los ingleses, los británicos, ya empiezan a presionar para ir hacia el sur. Digamos que
que el Imperio Español se tambalea porque tiene tres enormes, aparte de que lo hablaremos de los indígenas que no eran precisamente muy amigables, tiene una presión enorme sobre una zona que no está prácticamente habitada. Hay un plan de Felipe V que decide en plena guerra de sucesión, se lo encarga Alberoni, intentar aumentar la población en California. Se pone en marcha, pero en 1722 el plan fracasa porque una plaga de langosta mata a casi 5/6 de la población. Todo esto se vuelve a retomar cuando los rusos ya consiguen contactar con Alaska, los espías dan la voz de alarma, incluso religiosos dan la voz de alarma, los rusos están aquí, los rusos están aquí, y Carlos III lo que hace es encarga a sus mejores hombres, a los mejores ministros que tenía, un plan. Esa historia la cuenta Borja Cardelus de una manera maravillosa en un informe. Encarga un plan para mantener California. Envían a un hombre a California para poner en marcha, digamos, todo ese plan, ¿vale? Gálvez. Gálvez contacta con el entonces gobernador, que se llamaba Bucareli, y le enseña el plan secreto. Hay que crear 17 asentamientos en toda la costa de California para evitar un ataque inglés, francés o ruso fundamentalmente. Bucareli le encarga el trabajo a Felipe de Neve, que es un hombre que había demostrado que era un gran militar, había creado el primer cuerpo de caballería en México, y además lo estaba haciendo con gente del lugar, con españoles, pero también con indígenas. Es que es muy importante esto, porque el gran problema que se va a encontrar Felipe de Neve en su intento de, de colonizar California es que tiene 146 soldados para cubrir 1.000 kilómetros de línea costera y 2 millones de kilómetros cuadrados, que es más o menos como España, Francia, Alemania, Inglaterra e Italia juntas. Es imposible, o sea, cubrir, o sea, no es imposible, es más allá de imposible, no sé si hay una palabra más allá de imposible, ¿no? Pero este hombre, que era un hombre muy inteligente y muy metódico, lo logra eh, haciendo algo que le cuesta grandes disgustos, y es integrar a la población originaria en las ciudades que va creando. Hay que recordar que Neve crea Los Ángeles con 13 familias. Los nombres de esas familias se guardan con todo cariño en Los Ángeles, están en placas. De las 13 familias, dos eran bueno, todos eran españoles, pero dos eran peninsulares, dos eran blancos, para entendernos, ¿no? Todos los demás eran de origen africano, eran indígenas, eran mestizos, o sea, era de todo. Ese es el origen de Los Ángeles. Eso es la auténtico multiculturalidad de un país y de una nación, ¿no? Y este hombre que jamás permitió que se menospreciase a un indígena, de hecho, las leyes que él, todo lo siguiente lo hablamos, la ley de presidios, incluye castigo físico contra cualquiera que haga un daño a un indígena, y el indígena y su familia podrán verlo, podrán ser testigos de eso. Y hay que recordar también que una de sus grandes broncas con los jesuitas, con los dominicos, es que a él no le importaba, de hecho lo incentiva, que los alcaldes de las ciudades fuesen indígenas. No le importaba. No había ningún problema en eso. Y de hecho los matrimonios mixtos, bueno, son una continuidad durante toda su etapa. Narras, y lo acabas de comentar, narras en el informe algunos episodios de hostilidades, ¿no? Que requieren, como acabas de explicar bien, pues un liderazgo y un nivel de gestión y unas capacidades, pues eso, de administración en territorio
bastante importantes para un gobernador, ¿no? ¿Cómo eran las circunstancias que se encuentra Neve cuando funda Los Ángeles? Más allá de eso, sino a nivel de hostilidades con la población de allí. Bueno, Neve es como las películas, cuando va el sheriff a la ciudad donde están todos borrachos y le nombran sheriff y todo el mundo está dando tiros y nadie le hace caso. Bueno, pues eso es lo que le pasa a Neve. Cuando Neve llega a Monterrey, se encuentra que la Monterrey perdón, a Loreto y luego de Loreto pasa a Monterrey, hace una capital mucho más al norte para asegurar que le impensa que California cada vez tenga ciudades más hacia el norte y puedan protegerse. Cuando él llega a Loreto, se encuentra a unos pocos soldados totalmente desmotivados, con armas de diferentes calibres, con lo cual no valían las mismas balas, con las sillas rotas, eh, cometiendo actos violentos, sexuales contra las indígenas. Hay que recordar que allí no había mujeres, ¿no? Había más que las mujeres eran las indígenas o las mestizas, ¿no? O sea, no había mujeres, digamos, peninsulares, ¿no? Y entonces él pone orden en todo eso. Y bueno, y luego se encuentra con una cosa que es súper curiosa. Se encuentra con los presidios. Los presidios no eran cárceles, los presidios eran como fuertes, fuertes donde vivían los soldados, pues si se producía un ataque, por los pocos soldados que había, que a lo mejor el fuerte tenía 13 o 20 soldados, no tenía nada más. Vuelvo a repetir que había 146 soldados para cubrir 2 millones de kilómetros cuadrados. Cuando llega, va a ver los famosos presidios de que le habían hablado y se encuentra ahí unas construcciones de adobe, incluso en una de ellas es que no había ni adobe, o sea, eran los cuerpos de los soldados los que servían de defensa ahí, ¿no? Y este hombre consigue algo, como he dicho antes, increíble, que es la integración de los indígenas, de los nativos, en esta sociedad que él crea de la nada, absolutamente de la nada. Hay que recordar también que el diseño de Los Ángeles se le debe a él. Él diseñó Los Ángeles original, lo que ahora se llama la Placita, que es como la Puerta del Sol de Los Ángeles, es todo diseño de Felipe de Neve. Has comentado también que Neve escribió en 1779 una obra que reguló la vida a nivel pues, jurídico-administrativo en California, ¿no? Que de hecho estuvo vigente, si no nos equivocamos, hasta 1821. Es lo que se conoce como el Reglamento de los Presidios, ¿no? El título de su obra o el reglamento que luego también, pues, de alguna manera, regulaba la convivencia allí en el territorio. ¿En qué consistía esta obra o este documento? A ver, Neve era como su padre, era un calco de su padre. Su padre era un administrador, y era también un soldado. Neve era un soldado y un administrador. La parte de administración de la provincia eh, la escribe él y lo que hace es el reglamento de presidios, que es, no quiero decir una tontería, pero es como una pequeña constitución, una constitución muy inicial, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí? Pues ahí hace todas las leyes que van a regular la vida, pero hasta el mínimo detalle, ¿eh? La vida de California, cómo se hacen las ciudades, cuáles son las leyes, cómo el respeto a los indígenas, incluso cómo hay que establecer los precios para que la gente se anime a ir a California. Claro, pues estaban muy cómodos en lo que es hoy es México, ¿no? Que es, claro, irse a un sitio que es un desierto, pero un desierto de mucho cuidado y sin... Él establece todo, o sea, incluso todo lo que les va a dar para que se establezcan, ¿no? Los precios también. Y eso lo hace también, que se mantiene 60 años. Bueno, y luego cuando ya México, cuando pasa a formar parte de México, pues México hace sus propias leyes, pero son unas leyes espectaculares y unas leyes de alguien muy, muy avanzado. Estamos hablando de gente ya de ilustrados, es decir, estamos hablando de gente con una preparación bastante importante y mucho más avanzados de lo que nos podemos imaginar hoy en día. Decíamos que Los Ángeles a día de hoy es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Sin embargo, el primer censo de 1790 contó a 141 personas. Has hecho el recuento y está incluido en el informe. De esas 141 personas, 73 eran españoles, 39 eran mestizos, 22
mulatos y 7 indios. Y dejas una frase que nosotros hemos destacado y que es también muy interesante y que da fe, ¿no? de esa obra o de ese legado español en Estados Unidos. Dice que la convivencia y el intercambio cultural entre ambos grupos fue fructífera y los matrimonios mixtos no resultaron una excepción. Lo has estado comentado antes, pero no deja, por mucho que lo repitamos, no deja de ser impresionante poder recuperar esas primeras huellas de una ciudad que hoy es conocida para todos, ¿no? Sí, sí, bueno, estás hablando de un censo posterior, porque el de las 13 familias, había dos españoles, que Ujú. no recuerdo los nombres, están puestos en el informe. Todos los demás eran americanos, eran indígenas, eran mestizos, eran africanos. Y lo que pasa es que con el paso del tiempo, como es una ciudad que pronto mejora, pues ya los que estaban en México dijeron, bueno, pues tampoco está tan mal. Vamos, vamos allí. Y sobre todo porque además te daban 5 años, te pagaban durante 5 años el sueldo. Y Neve, en una de sus genialidades, dijo, pues ¿por qué no ponemos un precio fijo a los alimentos para los soldados? Para que los soldados, es que necesitaba soldados, porque voy a recordar que en la zona de Santa Bárbara había 10.000 indios y no eran precisamente muy pacíficos. Ujú. Neve considera que Sioux y Apaches no hay manera de doblegarlos, porque lo que intenta es con regalos a ver si llega a un acuerdo. Y hay muchos pueblos indios con los que la relación es fantástica. Pero Sioux y Apaches no hay manera, los perdona, los derrota, los perdona, pero la segunda vez con la condición de que no se vuelvan a levantar. Pero la segunda vez que se levantan es implacable. Ahí en la historia o en el informe hablas de unos dragones de cuera. En algún webinar anterior hemos hablado sobre estas figuras. Quería también agradecer, aprovechando el tema, agradecer a Augusto Ferrer Dalmau, el artista que nos ha dado el permiso de poder incluir su cuadro en el que bueno, representa un dragón de cuera. Lo recogemos en el informe. ¿Cómo eran ellos? Bueno, ¿qué características cumplían estos dragones de cuero? Los dragones de cuera o soldados de cuera eran unos tipos súper duros que estaban especializados en la defensa de la frontera. Eh, mm, Cuando esta gente defiende la frontera y se enfrenta con los Sioux, no estamos hablando de John Wayne con el Winchester. Estamos hablando de un tipo que lleva una lanza, una espada y como mucho una escopeta de bancarga que hay que cargarla. Quiero decir, o sea, era gente muy bragada, digamos, muy valiente para mantener todo esto. Llevaban 6 caballos, cuento en el informe que de Neve se dio cuenta que era un error, porque la enorme polvareda que levantaban, que hacía que esto es como las películas de Hollywood, pero mucho más bonito. eh, el- Debido a la polvareda que levantaban, obliga a reducir el número de caballos por cada uno y hacer como los indios Yuma, que eran aliados de él, y llevar uno o dos como mucho, para que los Sioux y los Comanches no les viesen a la distancia y desapareciesen. Los indios Opatas, que también eran aliados de los españoles, eran los únicos que eran capaces de encontrar a los Sioux, porque tenían las mismas tácticas, digamos, de guerreras, ¿no? Y Neve dice, pues vamos a tomar las tácticas de los indios, ¿no? Es muy curioso y recomendaría a los asistentes que tengan acceso ahora a Internet o que estén con su teléfono, con el ordenador delante, que busquen esa placa de la que hemos hablado de los fundadores del pueblo de Los Ángeles, que está en Los Ángeles. Aparecen los 11 nombres de esas 11 personas que has mencionado y podrán ver que los nombres nos son bastante familiares. Vemos un Moreno, un Mesa, un Rodríguez, un Quintero, un Villavicencio, Camero, Rosas, Lara eh, y alguno más. Precisamente hablando de este legado español en Estados Unidos, y ya has comentado que es raro o es, pues quizá nos da un poco de pena, ¿no? Que haya un desconocimiento sobre esto en España. ¿Qué conclusiones sacarías de tu investigación al respecto sobre el legado español en Estados Unidos y cuánto trabajo consideras que queda por hacer?
Bueno, que decir una matización. Eran 13, pero dos, tal y como estaba la cosa de difícil, se marcharon. O sea, por eso se quedaron los 11 de la fama. Dos dijeron, yo esto, por mucho Felipe de Neve, yo me voy a mi casa, ¿no? ¿Cuál es el legado? Bueno, pues a mí me da mucha pena la falta de reconocimiento de figuras como esta persona. En Estados Unidos este hombre es venerado. O sea, calles, plazas, en Los Ángeles, en San Francisco, en Santa Bárbara, llevan su nombre. En España no hemos encontrado más que una en Bailén, ¿no? Y eso es bastante triste, ¿no? Porque porque todos saben, o sea, todo el mundo recuerda al séptimo de caballería, ¿no? Y cómo mata a los indios, ¿no? Pero muy poca gente ha oído hablar de las batallas en la misma situación de Hernán Cortés en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Que fue capaz de encontrar una solución a lo que Custer no fue, ¿no? O todo el mundo sabe hablar de Buffalo Bill, ¿no? O por lo menos le suena, ¿no? Pero nadie sabe, pues no sé quién es Gaspar de Portocolá, por ejemplo, el tío que llegó hasta Alaska, o sea, una cosa impresionante, pero porque es que la gente no sabe que es que un grupo de soldados catalanes, solo catalanes, fueron capaces de llegar a Alaska y tomar Alaska en nombre del rey Carlos III, ¿no? ¿Cómo es posible que esta gente no tenga estatuas en todas partes? Pues no lo sé, pues somos un país lo siento, muy idiota. Es decir, igual que los portugueses luchan porque Rodríguez Cabillo sea portugués, que voy a repetir que no lo es, pues aquí pues tiene que ser, pues eso, the Spanish Council o en todo caso, a veces los diplomáticos se mojan un poco, ¿no? Pero, no sé, es una situación un poco triste. Yo creo que está cambiando un poco también, es verdad, ¿eh? No quiero ser tan negativo. Yo creo que hay un amor actualmente a la historia de España, que la historia de España, hay que recordar, era la de California, era la de México. Es decir, es que en los libros de texto nos enseñan la historia de España, pero no nos enseñan la historia de México. O sea, no nos enseñan la historia de Venezuela, vamos, me refiero a los virreinatos, que eran parte de España. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia, y siempre lo digo, en Cuba es el único país donde, con perdón, donde se dice coño. ¿Por qué? Porque hasta 1898 era parte de España. Si somos los mismos, si es que hace 100 años que dejamos de tener los mismos reyes o los mismos ministros o la misma legislación, ¿no? Y eso, pues eso es un poco triste, ¿no? Y te pierdes y desconoces de dónde vienes, ¿no? Porque tú, os digo que somos los descendientes de toda esa gente. Pero bueno, yo creo que también cambia y es muy bonito que sean los norteamericanos precisamente los que defiendan la figura de un tipo de Bailén y no sea, pues, no sé, la ciudad Bailén, con todo mi respeto, Bailén, dentro de, como municipio lo hace y lo defiende y le ha dado una calle y ha hecho actos, pero no sé, la Junta de Andalucía, digo yo, no sé, o alguien tendría que decir, pues vamos a poner una estatua de este gran andaluz que cambió la historia de Estados Unidos. Y luego ponemos la calle del grupo de rock de no sé qué ciudad, pero bueno, ¿qué me estás contando? O sea, pero es verdad, en Madrid hay calles de grupos de rock, ¿no? Y no hay una calle de Felipe de Neve. Pues esa es simplemente sorprendente. Ya para acabar, Vicente, y también cumplir un poco con los plazos de tiempo y poder pasar al turno de preguntas, recuerdo al público que podéis dejar vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, no en el de chat. Ya tenemos 4, ahora vamos a ellas, pero bueno, un último mensaje un poco más esperanzador para despertar interés sobre un periodo histórico y unos personajes que apenas conocemos. Algunas lecturas, Vicente, que te hayan ayudado, algunas películas incluso, no sé, esos contenidos un poco más culturales que puedan servir al público para acercarse, ¿no? Hacia estos personajes y hacia este periodo histórico. Pues mira, es que el problema es que nuestro cine y nuestra televisión no hace absolutamente nada sobre todo esto. Es decir, ¿cómo es posible que no haya una película de Felipe de Neve? Te digo de Felipe de Neve como te puedo decir de cualquier otro colonizador o conquistador. Yo no veo series de los grandes
hombres y mujeres que estuvieron en América. Es que no hay ni una. O sea, a veces sí hay algunas para decir que los españoles mataban a los indios y los destrozaban y los machacaban, mientras que los ingleses les mandaban caramelos, ¿no? O sea, es que es bastante. No tengo una. Quizá las documentales que echan en canales de historia, que a veces hablan de alguno de estos personajes, pero no hay un referente, digamos, cultural o cinematográfico eh, que pueda seguir. Bueno, es que no hay ni siquiera un gran libro hecho por un historiador, no por un periodista, un Ujú. gran libro sobre este personaje, que el único libro, con algunas salvedades, sea un libro de un americano que el título está mal, pues ya te dice un poco cómo está la cosa. Bueno, pues esperamos también que este informe entonces se convierta en una referencia, ¿no? Para acercarse a la figura de Felipe de Neve. Ya pasando con las preguntas de los asistentes, nos escribía Iván Sanchís, bueno, que Cabrillo nació en Palma del Río, que se conserva, o en las Misiones del Camino fundado por él, se conserva mucha información de estos personajes. Nos daba las gracias por este evento, es muy interesante, dice todo lo que has contado, Vicente, y nos pregunta, bueno, cómo se puede acceder al informe. Lo repetimos, al informe se puede acceder a través de nuestra página web, hispaniccouncil.org. Podréis ver en la parte de arriba que hay un apartado dedicado a informes y pincháis ahí y el último informe que está subido es el de Felipe de Neve, que si le dais al botoncito que pone informe completo podéis acceder a él, descargarlo en PDF e imprimirlo o leerlo en formato digital. José Díaz Iraola, bueno, dice que te refieres, Vicente, a la integración de los indios, a los matrimonios mixtos como aspecto novedoso en California, pero bueno, él dice que se entiende, ¿no? Que esta práctica ya era común en el resto del Imperio Español desde el siglo XVI y bueno, pregunta que si estás de acuerdo con esta consideración o bueno, alguna reflexión al respecto. No, completamente de acuerdo. Lo que destaco es que Felipe de Neve era un continuador de Ujú, esa práctica. O sea, es que estamos hablando de un ilustrado, estamos hablando de alguien muy formado y de alguien que da su vida, porque Felipe de Neve muere por hacer este encargo del virrey y del rey. Este hombre muchas veces pidió ser relevado, muchas veces, porque no podía, porque se sentía enfermo y cada vez, digamos que, bueno, lo que pasa en España, cada vez que pedía que le cambiasen, le ascendían. Y entonces, y le daban medallas y tal, y el hombre, pues muere, y pensaba estar 3, 4 años en América, ¿no? Y no es así, está llega en el 64, muere casi 20 años hasta que muere. ujú. Aquí hay, bueno, espero que me haya resuelto la pregunta. Yo creo que está bastante claro, José Díaz, que no estábamos contradiciendo, ¿no? Que fuera algo novedoso, sino que es una práctica continuada en el tiempo Exacto. desde precisamente la fecha que comenta José y parece, o por lo menos no hay dudas al respecto. Aquí hay un asistente, bueno, aparece como asistente anónimo, una lástima que no podamos conocer su nombre. Nos pregunta si los españoles tuvieron relación alguna con los Sioux. Se pregunta si no estaban muy al norte, alejados de los territorios españoles. No sé, Vicente, si puedes Sí, responderle. sí, sí tuvieron, sí tuvieron. Claro, claro, claro que tuvieron. De hecho, no en California, sino en el centro de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que es que cuando México pierde la guerra con Estados Unidos, pierde más de la mitad del territorio de los actuales Estados Unidos. Neve habla en uno de creo que habla una de las veces de los Sioux que son imposibles de calmar, ¿no? Y por eso, después de varios ataques en el norte, no en California, sino en el norte del virreinato, es cuando decide pedir tropas de refuerzo para poder luchar contra ellos. Ujú. Aquí, bueno, nos acaba de escribir un miembro de nuestro Consejo Asesor del Hispanic Council, una persona que nos ayuda mucho en Estados Unidos, es Octavio Hinojosa. Bueno, en primer lugar, te da la enhorabuena, Vicente, por la investigación sobre Felipe de Neve. Él nos cuenta que Los Ángeles es su ciudad natal y pregunta si, bueno, ya que Los Ángeles fue fundada, lo hemos comentado, por familias mestizas con orígenes
muy diversos. Si podías hacer una reflexión sobre el futuro de Estados Unidos como un país que actualmente pues quizás está viviendo su propio proceso de mestizaje, ¿no? Nos manda un saludo desde Austin, Octavio. Yo creo que Estados Unidos está recuperando su proceso de mestizaje. Es decir, está eh, poniendo en su lugar a los diversos. Es un pueblo de migrantes, es decir, todo Estados Unidos, igual que el resto de América, son fundamentalmente pueblos que han recibido millones y millones de personas durante siglos. Lo que pasa es que lo que era la colonia hispana, pues a lo mejor no ocupaba el lugar que le correspondía, tanto por número, por población, como por importancia cultural, pero eso ya se está acabando y creo que yo tenía un amigo que era tejano, un periodista de un periódico inglés, y yo pues intentaba siempre con sus compañeros bromear y a veces les hacía broma, eran ingleses, escoceses, y un día se me acercó, se llamaba Delfín, y me dijo, no le hacen gracia tus bromas. Dice, a mí sí, porque yo soy tejano y te entiendo. Pero los british nunca te van a entender las bromas porque piensan que es. Ellos no tienen. Él me decía, no te das cuenta que somos. Porque dice, me acuerdo que me decía, se llama Delfín, me decía, es que mi familia vivía en Texas desde 1600 o 1700 y pico. O sea, es que yo soy más americano que los gringos. Él habla de gringos, que los gringos. Yo soy más americano, ¿no? Ujú. Y yo creo que ese proceso sigue y es un proceso de enriquecimiento, pues como está pasando en Europa, está pasando en todas partes. Ujú. Seguimos con Esther del Brío, que, bueno, también un saludo para Esther. Organizó un evento en el Congreso en el que participaste, también Mm. estuvimos allí presentes. Bueno, nos da la enhorabuena. Esther, seguiremos difundiendo todos estos archivos, todos estos informes, toda nuestra actividad en nuestras redes sociales, en nuestra página web también. Pero bueno, la pregunta que nos lanza es que en muchos lugares sí hubo asentamientos con presencia femenina peninsular. Acabamos de comentar que en estos primeros asentamientos no. Bueno, pregunta es quizá un poco específica, no queremos ponerte en un compromiso, Vicente, pero pregunta cuándo llegaron, ¿no? Las primeras mujeres peninsulares a Los Ángeles. En la documentación que yo he visto, no he visto mujeres españolas. Solamente he visto, por lo menos en los primeros años, hombres. Todas las mujeres, de hecho, el primer asentamiento, todas las mujeres son indias o mestizas, no hay ninguna española. Ujú. Yo imagino que al cabo de un tiempo llegarían desde México, pero en el asentamiento, a pesar de que los nombres son españoles, pone Martínez, Rodríguez, Jiménez y González, son indígenas los nombres de las 11 Ujú. familias. Y ya para concluir, cerramos con una pregunta de Andrés. Nos pregunta si tuvo Neve alguna opinión o si has podido acceder a alguna opinión de Neve sobre los intentos bueno, expansionistas que estaban fraguando los líderes de las 13 colonias, porque coincidió en el tiempo, ¿no? con otro acontecimiento de la historia de Estados Unidos que ha marcado también bueno, la historia de ese territorio, como era bueno, la guerra de independencia, ¿no? O todo el proceso de independencia de Estados Unidos. No he encontrado documentación que hable directamente Neve de las 13 colonias, pero sí he encontrado documentación en el cual reclama urgentemente soldados, reclama armas, Ujú. y porque claro, con 146 para cubrir, vuelvo a repetir, 2 millones de kilómetros cuadrados, pues no hay manera, ¿no? Ni aunque fuesen parejas de la Guardia Civil, o sea que es completamente imposible, ¿no? Entonces hay un momento en que por fin le mandan soldados y le mandan 50, con lo cual, pues tampoco Es que nadie quería ir, pero nadie quería ir. Él te pagaba 5 años, te ponían los productos más baratos, te hacía de todo, era como te hacía ofertas, ¿no? Pero claro, es que, pero nadie quería ir. Luego ya sí, cuando ya Los Ángeles, cuando Santa Bárbara, cuando San José crecen, que además se hacen autosuficientes, que es súper, y dan de comer a la población y a los presidios, porque los presidios siguen existiendo, y así llegan más.
pero al principio aquello era un desastre y para hacer las campañas contra los indios tenían que traer a soldados de México. Pues Vicente, con esto ponemos punto y final a esta primera presentación del webinar. Recordar a los asistentes que pueden seguirnos, bueno, en todas nuestras redes sociales, estamos en las principales redes sociales, pero sobre todo que pueden acceder a este informe que, como decimos, tiene ese espíritu, después de que Vicente haya comentado la dificultad de acceder a la historia de Felipe de Neve, pues este informe tiene el espíritu de convertirse en una referencia sobre este personaje histórico. Podéis acceder a él a través de nuestra página web, hispaniccouncil.org, en el apartado de informes. También lo hemos estado divulgando en todas nuestras redes sociales, por lo tanto es de fácil acceso, pero si por lo que fuera no lo encontraréis, podéis mandarnos también un email a la dirección de correo info@hispaniccouncil.org, donde también bueno, os mantenemos informados sobre todas nuestras actividades. Así que sin más, agradecer a todos los asistentes bueno, el tiempo dedicado en asistir y su interés por conocer a la figura de Felipe de Neve y sobre todo agradecerte a ti, Vicente, bueno, pues la amabilidad, la disponibilidad que has mostrado desde el principio. Ha sido un placer coordinar este informe contigo. Es la primera, esperemos que no sea la última presentación de este informe porque hay una gran labor y un terreno por cosechar para difundir y divulgar sobre la figura de Felipe de Neve. Y lo dicho, muchísimas gracias por todo, por disponibilidad y también por la amabilidad de estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros por haber hecho la propuesta que me ha permitido pasar un rato muy agradable durante este tiempo buscando. Y además te viene bien un poco para mover el cerebro y para juntar piezas y es entretenido y espero haber estado a la altura de este gran personaje. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos vemos Muy, pronto. muy bien, Pablo.